aprenderás a usar R para estadística descriptiva. Aprenderás cómo obtener algunas medidas de tendencia central, de dispersión, de posición y algunos gráficos. Recuerda ir desarrollando cada uno de los ejemplos en tu computadora y almacenarlos. Te pueden servir más adelante. Supongamos que tenemos aquí un pequeño vector con estos valores en específicos. Tenemos algunas funciones básicas que nos permiten tener alguna información adicional. Por ejemplo, suma, simplemente que sume todos los elementos del vector. Tenemos la función para el promedio, min, que puede ser en este caso la primera medida de tendencia central. Así como tenemos el promedio, también podemos calcular en este caso la mediana. Y si queremos utilizar tal vez algunas medidas de dispersión, a partir de este mismo vector B, por ejemplo, podemos hacerlo a partir de simplemente mostrar la varianza, por ejemplo, o si queremos la desviación estándar, al menos de un vector aquí en particular. Entonces, para ese vector en particular tenemos al menos la suma 42, promedio de 7, mediana de 5.5, una varianza de 16, una desviación estándar de 4. A veces hay algunas variables estadísticas o descriptores estadísticos que son un poco menos comunes o a veces no están dentro de la librería por default de R. Supongamos en este caso que queremos sacar o obtener la moda, que sabemos en este caso debería ser de 12. Por default no va a estar contenida dentro de la instalación y es algo que funciona muchas veces en R, que es instalar paquetes adicionales para esto. En este caso, como lleva un tiempo al menos de instalación, se bajan en automático los paquetes de internet, se requiere la conexión a internet, se requiere, o al menos comentaré al menos aquí que se necesita correr este comando dentro de su consola, va al menos esta de estadística descriptiva, unas herramientas adicionales y se puede así declarar al menos al inicio de su script, por ejemplo, que siempre se utilice la librería de estadística descriptiva. Y la ventaja que podamos tener con esto es que podríamos utilizar, por ejemplo, la moda. Listo, y así estaremos también utilizando al menos aquí la moda, que en este caso es un valor de 12. Nos dice que lo está obteniendo por medio de frecuencia. Entonces se tiene que utilizar, al menos instalar este paquete adicional y simplemente mandarlo a llamar para que podamos utilizar la función de moda. Es común que en ocasiones cuando intenten utilizar alguna función adicional que no venga dentro de la librería R, se tenga que recurrir a paquetes adicionales. Dentro de la más popular, esta es estadística descriptiva. También hay N paquetes para realizar, por ejemplo, visualizaciones más complejas de las que se puedan utilizar con R por default. Podemos utilizar también hacer exploración en matrices y aplicar estas mismas funciones de obtener la suma de todos los elementos, utilizar el promedio, la mediana, varianza o la desviación estándar. Aquí, por ejemplo, con la función matrix vamos a crear, en este caso nuestro vector va a ser una secuencia que va del 1 al 9 y va a ser una matriz de 3×3. Tenemos ya aquí creada nuestra matriz de 3×3 y podemos aplicar exactamente estos mismos valores y nos va a dar un resultado, ya que obtendríamos, por ejemplo, el promedio de todos los elementos. Voy a ponerlo simplemente aquí en la consola. El promedio en este caso de nuestra matriz X, en área que es 5, que es simplemente la suma. Pero hay al menos unas funciones adicionales, esas les pondré aquí en el script, que pueden ser a veces de utilidad también para la exploración. Y en este caso es que tal si queremos obtener el promedio, o la suma o alguna desviación estándar, pero la queremos obtener qué tal por columna o por fila, no para todo el conjunto de datos completo, toda la matriz completa. En este caso lo podemos obtener con call means o row means, y simplemente agregando el call o row al inicio de cada función tenemos estas funciones adicionales que nos van a permitir hacer este procesamiento adicional.
Entonces, de esta forma, estamos obteniendo 2, 5 y 8, que sería el promedio por columna. Entonces aquí el promedio es 2, 5 y 8. 4, 5 y 6 es simplemente el promedio que tendríamos por cada una de las filas que tenemos en nuestra matriz. Otra función de dispersión que a veces es muy útil es si queremos obtener cuartiles y percentiles. Si queremos obtener cuartiles y percentiles, podemos definir simplemente el percentil que nos interesa en particular y dónde estaría dentro de nuestra posición. Sigamos jugando con este vector B. Por ejemplo, en este vector B vamos a obtener cuál sería el percentil, por ejemplo, al 0%, al 25%, al 50%, al 75% y al 100%, donde sabemos que, por ejemplo, al 50% debería ser el mismo valor que la mediana. Bien, entonces al menos aquí los percentiles, por ejemplo, la mediana nos dice que es de 5.5, que al menos es consistente con lo que obtuvimos anteriormente también. El cuartil 1 y el cuartil 3, que sería el 25 y 75%, también los tendríamos de esta forma. Y en este caso al 0 o al 100% también tenemos estos valores de distribución. Y la ventaja de esto es que podemos utilizar cambiar en este caso las probabilidades si queremos obtener percentiles en cualquier otra posición. Supongamos que los queremos obtener tal vez por ejemplo, al 33 y 66%. Entonces también los podemos obtener de esta forma. Y estos serían los percentiles, digamos, al 33 y 66%. Entonces de esta manera podemos tener un poco más de información con nuestro conjunto de datos. Por último, vamos a crear cómo podemos visualizar la información que tenemos en una pequeña gráfica y guardarla en una imagen que podamos utilizar posteriormente para explicar nuestros resultados. En este caso vamos a crear una serie de 100 valores, 100 valores aleatorios que estén en una distribución normal. Vamos en este caso a denominarla simplemente Y. Va a ser random de una distribución normal y queremos que sean en este caso 100 elementos. Vamos a definir cuál va a ser el nombre de nuestra imagen. Va a estar en este caso guardada dentro de nuestra carpeta de trabajo. Entonces aquí tiene que guardar esta figura. Vamos a llamarla simplemente figura 1. Podemos obtener simplemente el histograma. En este caso se va a llamar distribución normal. La entrada de datos es Y. En este caso quede como función de probabilidad. Explicamos en qué consiste este operador. Y por último se debe guardar el archivo. Tenemos la figura 1, procedemos a abrirla. En este caso tendríamos el histograma de esta distribución normal con datos aleatorios. Entonces simplemente va con valores que van como de 0 a 40, al menos en el conteo o en la frecuencia de este histograma, valores que van como de menos 3 a 3. Y esto más o menos sabemos que es una distribución normal. En este caso, si lo queremos ver como este tipo de valores conteo, como un histograma basado en frecuencia, sería con la opción false aquí en probabilidad. Otra forma en la que la podamos generar esta imagen, vamos a hacer la diferencia. Si lo definimos como verdadero, vamos a poner en la figura número 2. Aunque es muy similar la forma y sigue siendo una gaussiana, aquí cambia en este caso en que en lugar de que sea con frecuencia lo estamos haciendo como una medida de densidad. Esto nos permite en que va a ser más fácil mapear, digamos, o si queremos agregar una curva adicional a nuestro histograma para que, por ejemplo, lo empatemos con una función gaussiana o simplemente hagamos la unión de los puntos y veamos que también se asemeja a una función gaussiana en particular. Vamos a generar una línea. Esto es también qué pasa si ya tengo mi histograma o tengo mi figura y quiero añadir una línea extra a mi figura. Vamos a hacer esta la figura número 3.
la función curva en este caso, que va a ser simplemente una distribución normal. Se va a llamar X este dato, donde el promedio va a ser de esta distribución normal, el promedio que tengamos en nuestra distribución original, con la distribución estándar también de nuestros datos. En este caso que la añada, en lugar de que crea una nueva figura, que la añada a la figura actual y que la ponga de color rojo. Creamos la figura número 3 y en este caso vamos a tener nuestra mismos datos, en este caso aleatorios, pero ya con la sobreposición también de una gaussiana con el mismo promedio y con la misma desviación estándar. Esto ayuda al menos a generar una visualización. También nos puede ser aquí de utilidad si supiéramos o pudiéramos añadir una línea, por ejemplo, para dónde quedaría, digamos, la mediana y dónde quedaría tal vez nuestro rango intercuartil para esta información. Teníamos que ver la opción cómo podemos añadir líneas verticales a este punto. Vamos a añadir líneas verticales en un punto en particular. Se utiliza la función ABLine en este caso, figura número 4. ABLine, vamos a utilizar simplemente cuantil o la misma función con la que estamos utilizando percentiles, y podemos, por ejemplo, aquí añadir la que en el 25, que sería, digamos, para que tengamos nuestro rango intercuartil que vaya del 25 al 75%. Vamos a poner esas líneas o ese rango que esté de color azul. Entonces vamos a poner dos líneas, una al 25, otra al 75%, van a estar de color azul. En rojo se va a mostrar la distribución, mientras que en grises, que es el valor por default, vamos a tener el histograma de nuestros datos, pero como densidad. Se genera la figura número 4. En este caso ya tendremos dónde está al menos nuestro rango intercuartil dentro de estos datos. Vamos a poner una línea más que simplemente nos marque la mediana, por ejemplo. En este caso sabemos que la gaussiana, el promedio, va a estar siempre en el lugar más alto, pero ya podemos ver si hay un poco de sesgo, tal vez veríamos un poco la mediana o el promedio, que a veces llegan a tener algunas diferencias mínimas. Aquí podemos definir otro tipo de valores. Si queremos que sea la mediana, sería al 50%. Figura número 5. Aquí tenemos la figura número 5, prácticamente el mismo valor, la mediana del promedio, rango intercuartil. También podríamos así dibujar cuál sería tal vez la desviación estándar de acuerdo a la varianza y cómo podemos agregar una línea adicional. Este sería al menos un breve ejemplo, espero haya sido de utilidad para que puedan hacer sus primeras exploraciones, al menos con datos generados a través de R.